Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 29 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Ustedes saben, amigos y amigas, que los martes tenemos nuestra sección especial Siempre Caracas. Pues bien, hoy no la vamos a tener, por una razón muy particular. Queremos continuar evaluando los resultados del proceso electoral que tuvieron lugar el día domingo, con distintas voces que van a pasar por acá, por nuestro programa, para darnos su visión acerca no solamente de aquellos resultados y del aniversario que se cumplió del 28 de julio, sino también las expectativas que puede hacerse el país respecto al futuro político que nos espera a los venezolanos en estos muchos años que vienen ahora sin procesos electorales. Hay que recordar que vamos a estar los venezolanos con 4 años de libre de procesos electorales, y por supuesto que la aspiración de los venezolanos es evolucionar hacia una vida de mucho mayor progreso, bienestar para todos, mayores libertades, y en algunos casos se piensa y se aspira un cambio democrático, una transición hacia la democracia. Así que, bueno, las voces más diversas van a estar pasando por nuestro programa a darnos su visión acerca de estas expectativas, de estas posibilidades que se le presentan al país. El día de ayer tuvimos como invitado a Felipe Mujica. Felipe Mujica es el secretario general nacional del Movimiento del Socialismo, del MAS. Y el día de hoy vamos a tener como invitado, todavía no se encuentra con nosotros, pero ya en breve lo tendremos. Vamos a tener a Máximo Sánchez. Máximo Sánchez es el presidente del Consejo Municipal de Chacao, pero además ejerce la condición de coordinador nacional del partido Primero Justicia. Él es su máximo líder. Es la persona que jefatura esta organización política que en este proceso electoral del domingo, de estas elecciones municipales, obtuvo resultados verdaderamente exitosos en este marco de abstención que prevaleció y que signó este proceso electoral. De manera que, si bien es cierto que este proceso electoral fue marcado por esa abstención, pues el hecho de que 50 municipalidades se hayan resistido a esa invitación a cruzarse de brazos, y que de estas 50, buena parte de ellas hayan sido lideradas por hombres y mujeres de Fuerza Vecinal, bueno, coloca a esta organización política, la Fuerza Vecinal, en una posición verdaderamente, si se quiere, admirable en medio de tantas adversidades, de tantas dificultades. De modo que la visión que hoy va a compartir con nosotros Máximo Sánchez merece atención. Mañana vamos a tener a Mercedes Malavé, otra dirigente política, colega nuestra, periodista, y quien, por cierto, compartió algunos años, si mal no recuerdo, un par de años, con un programa que tenía acá en nuestra estación con el alcalde Elías Sayek, ahora alcalde saliente, porque ha sido relevado en el cargo por una nueva elección que condujo a la victoria precisamente de la persona que él postuló una vez que fue inhabilitado. Estamos hablando de Fernando Melena, a quien en algún momento tendremos de nuevo con nosotros, porque ya lo tuvimos recientemente antes de la elección. Así que, amigos y amigas, una vez que llegue Máximo Sánchez, iniciaremos esta conversación con él. Entre tanto, pueden ustedes, queridos amigos, queridas amigas, enviarnos sus mensajes con preguntas, comentarios, inquietudes que puedan aderezar esta conversa. Dice @Méndez Reinaldo 761, buenas tardes Mario y al invitado, felicitaciones a Fuerza Vecinal por hacerle entender a los electores en sus municipios. Dice @Rafael Longa, en el municipio de Brión fue una locura.
A pesar de la abstención de casi un 85%, la candidata del PSUV ganó, según el CNE, con 15.500 votos. Vamos a ver qué otros mensajes tenemos. Dice Chirula 1954, ¿cómo debe interpretarse el comportamiento del pueblo opositor que salió a votar respecto a la posición abstencionista de la señora María Corina Machado? Buena pregunta que vamos a compartir con nuestro invitado una vez que se encuentre con nosotros. @Méndez Reinaldo 761 dice, y después del domingo que viene, según María Corina Machado, trabajar en la clandestinidad, y Edmundo que dentro de un año él viene a Caracas a juramentarse, es decir, un año más de paja y humo, dice Méndez Reinaldo. Garrido Francino Lustari, buenas tardes, licenciado, estas elecciones son un fenómeno. Yo voté a las 5:30 y en el libro, en mi página, era solamente yo, y cuando me fui a firmar en la lista yo tenía número 7, y el CNE hasta las 8:30, extendió el proceso hasta las 8:30, dice. Bueno, ciertamente que hubo una importante presencia del abstencionismo, lo cual, por supuesto, permitió que el gobierno se alzara con casi 300 alcaldías y municipalidades. Yo no sé qué victoria le puede ver alguna gente a entregarle al gobierno todas esas municipalidades. ¿Cuál es ¿cómo se llama? La rentabilidad política de un acontecimiento como ese, de llamar a la gente a no votar para que el gobierno, que es minoría, se apropie de todas las municipalidades? Qué cosa tan extraña. Es verdaderamente, a mi juicio, absurdo. Pero en todo caso, bueno, vamos a esperar que llegue nuestro invitado, que por cierto está entrando en este instante al estudio para someter a su consideración estas preguntas y estos comentarios que nos están haciendo ya nuestros participantes a través de las redes sociales mías y de la radio. Vamos a darle la bienvenida rapidito, aunque vamos a permitirle un segundo que respire. Máximo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Mario. Bueno, en este corri-corri, pero sí, bueno, esa es nuestra cotidianidad. Así es, pero además debe ser un corri-corri sabroso, porque yo comentaba, yo le decía a nuestra audiencia que bueno, en medio de esta debacle generalizada que significó que el gobierno se apropiara de cerca de 300 alcaldías, 280 y tantas municipalidades, producto de los llamados a la abstención, pues en medio de eso, que la oposición o buena parte de las municipalidades esté ahora dirigida o vaya a estar ahora dirigida por 50 hombres y mujeres, representantes de distintas organizaciones democráticas, entre las cuales destaca con mucha fuerza Vecinal. Bueno, digamos que es un motivo, supongo yo, de mucha satisfacción para ustedes en esta organización política. Sí, bueno, lo celebramos, nos sentimos contentos por el resultado para Fuerza Vecinal, lamentamos el resultado para el país. Pues bueno, si Máximo Sánchez fuese presidente de la República, siendo un hombre de Estado, buscaría más equilibrio, buscaría alternabilidad, buscaría que los mecanismos electorales favorecieran al elector. Hemos tenido unos procesos electorales un poco atropellados, donde el elector pareciera no ser el protagonista del asunto, porque pareciera que el cronograma no le da chance para evaluar bien la oferta electoral, para comprender el proceso el cual está atravesando el país. Bueno, y como lo he dicho en otras oportunidades que me has entrevistado aquí, pues la democracia está enferma, la medicina es el voto, el enfermo no quiere tomarse el tratamiento que le está diciendo el médico, y los resultados es que se profundiza las debilidades, las deficiencias democráticas que tiene el país, y en ese sentido tenemos que entender que si queremos un país distinto, si queremos un país en donde los servicios públicos funcionen, si de aquellos que nos sentimos con una visión distinta a la del gobierno queremos que haya un cambio, pues la única manera es involucrarnos, ser protagonistas, votar, participar, promover la participación política, porque ese es el camino para lograr un proceso de cambio en Venezuela. Me gustaría, supongo que ustedes han ido evaluando, aunque ha habido muy poco tiempo para hacerlo desde que se produjo el acto electoral, pero han ido evaluando seguramente parcialmente estos resultados. Me gustaría saber, Máximo, ¿cuál es la clave de este resultado favorable a Fuerza Vecinal? ¿Qué ha hecho Fuerza Vecinal
para obtener la confianza del electorado en esas municipalidades donde ustedes han venido siendo gobierno desde hace ya algunos años. Bueno, la filosofía de este tema y estos resultados son consecuencia de que nosotros somos un partido político distinto a los demás partidos políticos. ¿En qué somos distintos? Somos distintos en el sentido de que nuestro anclaje está en el liderazgo local, en que los alcaldes juegan un rol fundamental y protagónico en relación al diseño de la política partidista. Los alcaldes son miembros de nuestra dirección nacional, diseñan política con nosotros. Los concejales juegan un rol fundamental en el diseño de política partidista y eso trae como consecuencia, como un premio a esa incidencia del liderazgo local de nuestro partido, un resultado como esto. ¿Estamos conformes? Bueno, sí, pero hay mucho camino por recorrer. Hay que seguir profundizando para que esos liderazgos locales los hagamos resaltar en la política, les demos un puesto de importancia, porque la mayoría de los venezolanos, además porque la política presidencialista en todos los países del mundo, más en los países del tercer mundo, la gente piensa que con un individuo van a cambiar las cosas, y nosotros hemos demostrado que esto es un trabajo de equipo. En las gestiones exitosas de Gustavo, de todos nuestros alcaldes, hay un equipo de trabajo tras de él, que la consecuencia es tener una política pública con éxito. Ok, me gustaría que tú nos dieras, antes de pasar a leer, ya leí algunos de ellos, los comentarios que nos ha hecho nuestra audiencia, pero antes de comentarlos contigo, de leerlos para que tú los conozcas y los respondas, me gustaría saber cuál es el balance final de este proceso para Fuerza Vecinal. ¿Cuántos alcaldes tienen ustedes a partir de este proceso electoral? ¿Cuántos concejales? ¿Y cuáles son aquellas municipalidades más relevantes? Sí, bueno, tenemos hasta este momento, pues acuérdate que estamos apenas a un día de la elección. Tenemos la alcaldía de Lechería con Manuel Ferreira, tenemos la alcaldía de San Diego con León Jurado, tenemos una alcaldía... Estos están repitiendo. Casi todos repiten. ¿No hay alguno nuevo? En el municipio Sucre del estado Trujillo, repite. En el municipio Cañizales del estado Trujillo, repite. En Chacao, por supuesto, Gustavo Duque repite. En Baruta repite Darwin González. En municipio Zamora de Guatire repite Raciel Rodríguez. En Maneiro, Morel David repite. En Dabajuro, municipio de Dabajuro, ahí tenemos un alcalde que se estrena. En Cacique Manaure, en el estado Falcón, y en el municipio Justo Briceño del estado Mérida. Pues por supuesto que estos, que son 11 alcaldías, podría haber una modificación para aumentar, por ejemplo, porque como hicimos una alianza tan diversa en todo el estado, de repente hay un alcalde en un municipio que quedó electo por otra tarjeta, pero es de Fuerza Vecinal. Okay. Eso puede pasar. O por ejemplo, tenemos más o menos 87 concejales adjudicados por Fuerza Vecinal a nivel nacional, pero esos 87 pueden ser más. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una alianza en una lista que quedó electa con la tarjeta A, puede ser que haya concejales de la tarjeta B que no son cuantificados porque fueron adjudicados por otra tarjeta, pero en la alianza esas cosas se permiten. Ok, fíjate, ayer tenía como invitado a Felipe Mujica. Hizo interesantes consideraciones, pero una de ellas es relativa a lo que viene ahora. Vamos a estar 4 años sin procesos electorales, por lo menos para elegir órganos de poder público. Pudiera ser que venga la reforma constitucional, que el gobierno ha amenazado con proponerla, pero hasta ahora no hay certidumbre de que eso ocurra. Pero en estos años que vienen, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Qué debe hacer la oposición? Felipe Mujica decía que la oposición a partir de este momento debería ponerse a reflexionar para crear, para que surja una nueva dirección política de la oposición con una nueva estrategia que esté anclada en los intereses nacionales y no en los intereses grupales, partidistas o individuales. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros en relación al tema de la reforma constitucional que ha sido anunciada por el gobierno nacional, primero hay que conocerla. Por eso. Hay que conocerla porque todo lo que yo te diga es una cosa que a lo mejor no es. A lo mejor no presentan finalmente el proyecto. Puede ser que no presenten ninguna propuesta de reforma. Pero en el caso de una nueva... Sí sé que hay un interés en agregar elementos que tienen que ver con el tema comunal y la ejecución de presupuesto de recursos públicos de cara a la realidad comunal. Pues frente a ese concepto yo no creo que yo le tenga que informar nada al gobierno nacional. Yo debo tener gente que los asesora muy bien.
pero nosotros tenemos en práctica de hace muchísimos años lo que está en la ley, que es el presupuesto participativo. Eso no es nada novedoso. Lo que pasa es que a lo mejor en los municipios donde están los alcaldes del PSUV no involucran a la comunidad para el diseño del presupuesto, pero nosotros en nuestro municipio, donde están los alcaldes de Fuerza Vecinal, además hacemos un ejercicio sabroso. No hay nada más divino que diseñar un presupuesto con la participación de la comunidad, con el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas. Esto lo estoy inventando yo, no, eso está en la ley. Ahora, si un alcalde diseña su presupuesto con participación en estos conceptos, como lo establece la ley, con el presupuesto participativo y con el Consejo Local de Planificación, ya las comunas están involucradas ahí, ya las asociaciones de vecinos están involucradas ahí, y cuando el alcalde presenta a la Cámara Municipal el presupuesto, ya eso están incorporadas las necesidades, las prioridades en las comunidades. Por eso nos ha ido bien. Ahora, para el gobierno nacional pareciera que están viendo algo novedoso con el tema de los proyectos en los consejos comunales. Bienvenido, eso no sobra, pero eso es ejecución del presupuesto nacional. El presupuesto municipal nosotros lo diseñamos y lo ejecutamos incorporando el concepto del presupuesto participativo. Ok, fíjate, tenemos que hacer una pausa porque vamos a escuchar un avance del noticiero, creo que en breve ya. Sí, pero vamos a continuar conversando con nuestra audiencia a través de las redes sociales, mientras que nuestro compañero Alex Márquez lee un avance del noticiero. Al regreso, amigos y amigas, estaremos también conversando con Máximo Sánchez y compartiremos los mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales para que él los responda. Así que no se vayan. Máximo, lo que te preguntaba acerca de una nueva dirección política que ha planteado Felipe Mujica, la necesidad de una nueva dirección política con una nueva estrategia anclada en los intereses nacionales. Bueno, yo veo que el país en general está en un proceso de cambio. En un proceso de cambio, la gente tiene años deseando un cambio político. Y por eso quizá un poco la gente se siente apática del tema político, porque creyeron en Chávez porque la gente estaba aburrida de lo que estaba pasando. Bueno, y resulta que, como quien dice, la medicina fue peor y el remedio fue peor y el enfermo está en peores condiciones. Hoy en día la gente no se siente identificada con el tema político, eso es una verdad. Lo más cómodo que hay es no participar, porque tú te quedas en tu casa viendo televisión. Eso es la cosa más cómoda del mundo. El gobierno, mientras tanto, en vez de ponerle un acento a este tema, ponerle una lupa y decir, aquí hay un problema, hay que buscar los mecanismos que la gente se sienta identificado con el quehacer de la política, pues los ignoran, porque ahora que el CNE, antes teníamos un registro electoral permanente, ahora ellos construyeron un concepto que ya está en práctica en Nicaragua, que es el registro electoral activo, que son aquellos electores que por lo menos en una oportunidad en los últimos 3 procesos participados. Entonces, cuando hablas con niveles de participación, estás utilizando un concepto que desde el punto de vista politológico no debería ser, pero bueno, es una realidad que hace que ahorita se vean como unos niveles de participación más altos, cuando la verdad verdadera es que la gran mayoría de los venezolanos no se están sintiendo convocados por el tema político. ¿Ustedes están dispuestos a integrar una dirección política plural en la oposición? Nosotros no tendríamos problema, nos hemos sentado con otros factores políticos de la oposición, hemos tratado de construir, pero tú sabes que en estos procesos de cambio hay mucho, como quien dice, de cómo se hacen las cosas en la política tradicional, y choca a cómo nosotros tenemos una visión en donde, ya te pongo de acento, que ya te lo dije en una oportunidad, el tema local, para que pueda tener una incidencia mayor, porque la gente siente como que hay una distancia muy lejana entre lo que discuten, por ejemplo, en Miraflores y la realidad que viven en la Venezuela profunda. Un niño que nace en Cúpira no tiene las mismas posibilidades de surgir en la vida como aquel que nace aquí en Caracas. Entonces es una realidad, una injusticia, y que el gobierno nacional debería hacer cosas para que eso no pasara. Pero la verdad verdadera es que no pasa nada. Tú vas a la Venezuela profunda y consigues gente que no le llega el agua, que no le llega la luz, que comen con precariedad, que los niños no están en el sistema educativo y un gran etcétera. Eso es un polvorín que está ahí, porque esos niños que no están yendo a la escuela terminan siendo un problema para la sociedad. Y el gobierno parece que se hace de la vista gorda frente a este tema. Yo
recuerdo mucho el tema de Chávez cuando dijo que iba a acabar con los niños de la calle, o se cambiaba el nombre. Bueno, todavía los niños de la calle están ahí. Entonces eso es una realidad frente a la cual no podemos ser silentes. Otro tema que le corresponde al gobierno nacional y no dice nada es el tema del salario mínimo, del pago de las pensiones a nuestros abuelos, de las jubilaciones. ¿Quién vive con esos conceptos? Nadie. ¿Y cómo han pasado tantos años el gobierno no hace nada en relación a eso? Parece que no le interesara, porque hay que tomar medidas estructurales. No puede ser que nuestros abuelos estén, que no pueden comer, o se comen o se toman la medicina. Y es que el gobierno nacional no ve eso. Entonces yo digo, hay que reflexionar. Si el gobierno nacional toma medidas para que mejoren los ingresos de nuestros abuelos con las pensiones, las jubilaciones y el salario mínimo, nosotros, aunque seamos oposición, tenemos que celebrar eso. Pero ustedes estarían dispuestos a participar en una alianza política, como por ejemplo fue la MUD, como fue la plataforma unitaria. Lo hemos hecho, pero definitivamente no es fácil pasarse el switch de la manera tradicional como se hace en la política y cómo nos obliga las nuevas realidades a hacerlo. Yo he estado en esas reuniones, me he sentado con ellos, pero definitivamente cuando viene el tema electoral, que por suerte ahorita no lo tenemos tan cerca, porque la reforma constitucional, si es que viene, no es un tema partidista, es un tema nacional, verdaderamente nacional. O sea, ahí nos vamos a poner de acuerdo mucho más fácil, porque cuando se trata de temas electorales, bueno, la gente está muy dispuesta a reunirse, todo lo que tú quieras, pero cuando viene que este cargo es para mí, aquel para ti, ahí es muy difícil ponerse de acuerdo. Sí, eso es así. Sí. Creo que ya viene, ahora sí. Todavía no viene el avance. Ahora fíjate, ¿cómo reciben ustedes este planteamiento que ha hecho María Corina Machado de que ahora viene la lucha clandestina? Una lucha clandestina. Nosotros vamos por el medio de la calle. Nosotros no estamos en un esquema de clandestinidad. Nosotros estamos convocando a la gente a que sea protagonista, a que con el voto logremos un proceso de cambio en Venezuela que hace mucha falta y que todos los estudios de opinión reflejan que la gente quiere un proceso de cambio en Venezuela y queremos que ese proceso de cambio se haga sin víctimas en el camino, con respeto a los derechos humanos de quienes están en el poder y quienes no están en el poder, que tengamos un camino en donde Venezuela crezca, sea productiva, que generemos espacio para que los que se fueron del país regresen, que tengan aquí un espacio para progresar. Y nosotros nos vamos por el camino, como quien dice, por el camino del medio, buscando que la gente se haga parte de la solución y no sea parte del problema. Ok, ahora sí, queridos amigos, vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. De regreso continuamos conversando con nuestro invitado el día de hoy. Gracias, hermano. Felicitaciones. Noticiero informa en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, comunidades asentadas en las riberas del río Caroní están alertas ante el aumento en el nivel de la fuente. Mientras tanto, autoridades ejecutan labores preventivas ante posibles inundaciones. Notirumbos informa, un tribunal ruso impuso hoy martes una multa administrativa de casi 80 millones de rublos, más de $965,000, al sistema de videoconferencia Zoom, por negarse reiteradamente a guardar los datos de los usuarios rusos en los servidores del gobierno. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo el pueblo. El oyente Danilo Cohen está necesitando que las hermanas Beatriz, Marbella o Rosana Jiménez o los hermanos Francisco Ciro Linares en el barrio El Carmen de Maracay, Estado de Aragua, se comuniquen urgente con él por este número 0424-672-8728. 0424-672-8728. Informó Notirumbos. Los 30 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela.
Continuamos, amigos y amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, recomiendo los servicios del doctor Portillo, que es una persona a quien conozco bastante, es un profesional de la geriatría con una larga trayectoria, un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de nuevos médicos, tanto en la Escuela de Medicina Vargas como en la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en aquellos casos en que el paciente o la paciente así lo requieren. Tomen nota, por favor, de su número telefónico que les puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Muchos mensajes en el marco de esta conversación con Máximo Sánchez. Voy a permitirme leer algunos porque ya leí varios antes de que tú llegaras, pero han llegado tantos que no sé si echar para atrás o empezar a leer los que están llegando en este momento. Voy a comenzar con los nuevos. Si nos queda tiempo, releo los anteriores. Dice Chirula 1954. Puede generarse una matriz de opinión negativa de la oposición abstencionista respecto a la oposición que sí participó en la elección. Dice Eduardo 2.0. Es que participando o no, igual el gobierno será el ganador. ¿Qué sentido tiene? Dice Méndez Reinaldo 761. Vuelvo y repito, felicitaciones a Fuerza Vecinal. Y ojo, no son santos de mi devoción, pero al César lo que es del César. Lograron llevarle el mensaje a los electores en sus municipios. Por cierto, ustedes derrotaron simultáneamente al gobierno y al liderazgo extremista, al liderazgo que convocaba la abstención. Bueno, sí, nosotros, no desde ahorita, nosotros en el año 2018 fuimos a una elección en condiciones similares a las de ahora. Bueno, creo que eran peores porque partidos políticos que hoy están llamando a votar, en el 2018 también estaban en la política de la no participación. En el año 2021, un número importante de esos partidos políticos se incorporó al tema de la participación. Hoy en día todos los partidos políticos que hacen vida legal ante el CNE están promoviendo la participación, pero en todo caso nosotros siempre hemos ido por el camino de la participación. Creemos que con la abstención no se logra nada. Para eso yo le recomiendo a cualquier vecino que si tiene a alguien que le está llamando a no participar, que le pregunte cuál es el plan, qué pasa después. Porque después lo que viene es tristeza cuando estos municipios o estas gobernaciones están en manos de dirigentes del PSUV que no atienden los problemas de la gente. Dice Chirula 1954. Con el triunfo del gobierno al tomar más alcaldías, ¿cree usted que el gobierno seguirá con su plan de afianzar las juntas comunales? ¿Tiene sentido eliminar las alcaldías? Bueno, como lo veo yo creo que la gente que está en el PSUV y lo que llaman el gran polo patriótico tienen una visión hegemónica del poder. Entonces ellos van a seguir aumentando su poder en la medida de que los ciudadanos dejen que eso pase. Si los ciudadanos deciden participar, como pasó en el año 2015 y en muchas otras elecciones, donde la gente decide participar, pues por supuesto eso le va a ir mal al partido político, el PSUV, y a los partidos del gran pueblo patriótico. Pero si los vecinos en general se van por el camino de la no participación, los resultados son los que estamos viendo tanto el 25 de mayo como el 27 de julio. Ok. Dice Méndez Reinaldo 761. Tenían razón los artistas que fomentaron el voto, y aquellos que los psiquitrillaron, insultaron, quedaron como unos tontos. Digo la palabra tonto para no... A pesar de que la podemos decir, porque desde que Arturo Larpietri utilizó esa expresión, la palabra pendejo, la verdad que ha sido aceptada como una palabra decente. Dice Chirula 1954. ¿Cree usted que la señora Machado, al ver que el voto es y será la única vía de cambio que tiene el pueblo, rectifique su posición abstencionista ante este mensaje de la oposición que participó? Bueno, a mí me parece que todos los venezolanos, más allá de ponerle nombre y apellido a un venezolano en particular, todos los venezolanos que se quieran incorporar en este proceso de cambio, tiene que ser por el camino de la participación. Yo recuerdo que en la única elección en la cual María Corina quedó electa como diputado a la Asamblea Nacional, en el circuito Chacao, Baruta y Leoncio Martínez, yo fui el jefe de campaña en ese circuito, y en donde quedó electa tanto María Corina Machado como su suplente Ricardo Sánchez, y hoy es ministro de Educación Superior. En ese circuito eran dos diputados, el otro era Enrique Mendoza.
Correcto. Entonces, nosotros hicimos una campaña espectacular ahí. ¿Tú fuiste el jefe de campaña María de Corina? ese circuito, Bueno. en aquella época, y quedó electa, pero fue votando. Así es. Fue votando. Así es. Sí. Que tuvo ella la ocasión después de hablarle a Chávez en esa asamblea. Claro, con el voto. Así Por es. vía del voto ya tuvo representación en la asamblea y tuvo la posibilidad de decir lo que quiso decir en la asamblea. Pero fue por la vía del voto. Así Si en ese circuito, en esa elección, la gente no hubiese salido a votar, ella no hubiese sido diputada. Así es. Más mensajes. Dice N Pimentel 99. Pregunta. ¿Fuerza Vecinal apoyó a Edmundo el año pasado? No, ustedes no apoyaron a Edmundo. Nosotros apoyamos el proceso de primarias. Fuerza Vecinal aprobó el proceso de primaria. Una vez hicimos varios intentos ahí, consignamos unos documentos en los cuales planteábamos que no se debía permitir que personas inhabilitadas participaran en las elecciones primarias, porque de hacerlo le estábamos haciendo el favor al gobierno de darle elementos para bombardear el proceso de primaria. No se nos hizo caso. Al final el proceso de primaria no concluyó con un candidato por vía de las primarias. Luego fue una señora que la postularon y no permitieron la postulación, pero no había sido producto de la primaria. Y luego Edmundo González, en ese interín nosotros apoyamos a Manuel Rosales y lo inscribimos ante el CNE, porque el proceso de primaria no había concluido con un candidato producto de ese proceso de primaria. ¿Y María Corina Machado no fue producto de ese proceso de primaria? No, Solo que no... No, ella, acuérdate que te estoy diciendo cómo nació el proceso. Nosotros hicimos unas observaciones. Claro, pero digo, ella ganó la elección, pero ella estaba inhabilitada. Y no pudo hacerlo, cosa que nosotros habíamos advertido, sí. Pero no se nos prestó atención. Entonces, al final, Edmundo González no fue producto de la primaria. Y nosotros teníamos como candidato a Manuel Rosales. Manuel Rosales al final declina producto de una presión por vía de las redes, una cosa dramática. Y al final nosotros estuvimos apoyando a Antonio Ecarri. Pero fue una circunstancia que hay que decirla de esta manera, porque no es lo mismo decirlo simplemente, ustedes apoyaron a Edmundo González o no. No, mira, esto nació de esta manera. Sí. Ok, más mensajes. Dice Danielito 3910, aquí ya no hay políticos, el pueblo ya está claro. ¿Cómo que aquí no hay políticos? No, bueno. Por cierto, tú eres politólogo, además de político, y presidente del colegio de Yo le politólogos. explico a esa persona que escribe eso, que las sociedades siempre van a tener una élite gobernante. Recordemos que Chávez llegó al poder con unas banderas hablando de las cúpulas podridas, ¿recuerdan? Que él iba a luchar contra las cúpulas podridas. Bueno, luego que Chávez llega al gobierno, construyó su propia cúpula, y es una cúpula que no ha dejado el poder, porque los seres humanos tenemos ese problema, que llegamos al poder y luego no quieren salir de ahí de ninguna manera. Entonces, precisamente, las sociedades siempre van a tener una élite que las dirija. Esa élite puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular, pero sociedades acéfalas, sociedades sin líderes, eso no existe. Ok, dice Eduardo Artista 369. Muy interesante lo que comenta. Dice, hola, buenas tardes, soy un joven y ejercí mi derecho al voto. Por favor, dígale al invitado que un municipio no es toda Venezuela. Chacao no es toda Venezuela, y si Gustavo Duque no rectifica ciertas conductas, tendría una derrota política a futuro, ya que hay que luchar por un proyecto de país, no solo de un municipio. ¿El proyecto de ustedes es un proyecto de cambio nacional o es un proyecto meramente vecinal? Sí, bueno, no, le aclaro al vecino que hace su comentario. Nosotros, Fuerza Vecinal, es un partido político nacional. Un partido político nacional que tiene una concepción de la política anclada al liderazgo local, lo cual no significa que solamente vemos el municipio. Sin duda alguna, todos nuestros alcaldes, Gustavo, Darwin, Raciel, Morel David, Manuel Ferreira, León Jurado, todos nuestros alcaldes tienen una visión nacional, y quisiéramos poner en práctica desde el gobierno nacional políticas eficientes que involucren los intereses de los vecinos, que no es lo que está pasando actualmente en el gobierno. Con ese vecino que escribe ese mensaje, ¿acaso ustedes han sido parte de la discusión del presupuesto de la nación? ¿A ustedes lo consultaron sobre ese tema? ¿Qué mecanismo utilizó el gobierno para que el presupuesto ordinario de la nación sea consultado con los vecinos? Esa es la diferencia. Nosotros, cuando aprobamos un presupuesto de un municipio, lo aprobamos con la participación de los vecinos.
Ahí está la diferencia. Nuestra visión efectivamente es nacional. Y cómo hubiésemos querido que estuvieran muchísimos alcaldes de fuerza vecinal en todos los municipios del país para lograr invertir las variables que hoy ponen a los vecinos en una situación deplorable, con malos servicios, que no hay, van a un hospital y no consiguen insumos, una policía desarticulada, escuelas por el piso, en fin. Eso hay que cambiarlo y es la política nacional en la cual nosotros creemos. Ok, si ustedes están en una política nacional, pregunto, yo sé que está bastante lejos, pero ¿podríamos imaginar que Fuerza Vecinal va a plantear una candidatura presidencial propia para las elecciones del 2030? Nosotros vamos a promover una candidatura de un dirigente de Fuerza Vecinal para las elecciones presidenciales sin ningún tipo de problema. Claro. ¿Ya saben quién es ese hombre o mujer? No, lo estamos trabajando. Pero por supuesto siempre abierto a que sea un hombre que unifique los factores de oposición. Y si llegado al momento esa persona es una persona de otro partido político, igualito lo vamos a abrazar, lo vamos a ayudar y lo vamos a impulsar. Porque el interés para nosotros no es el interés partidista, es el interés nacional. Sin embargo, están planteando claro, una candidatura. Un nombre, pero claro, tiene que ser un nombre que unifique a la oposición. No tiene sentido poner un nombre por poner un nombre o para dividir a la oposición. Creo que cada día más los factores de oposición entienden que tenemos que hacer un esfuerzo unitario si queremos un proceso de cambio en Venezuela. Perfecto. Continuamos leyendo mensajes rápidamente. Pregunta el mismo Eduardo Artista 369. Hola, buenas tardes. Por favor, preguntarle al invitado si la participación en Chacao a nivel electoral fue alta o si la abstención influyó. Dice Armando 62 Bravo, antes en la cuarta ni se tomaban las medicinas ni cobraban la pensión. Le echaban agua y los correteaban con la ballena. A mí, y sé que a muchos no se les olvida, o tú no tuviste papá y mamá. No sé, por cierto, qué tiene que ver lo de la pensión, pero bueno. Mari León 2908, si a Maduro le hubiese dado la gana, toma todas las alcaldías del país. Lo que sucede es que esos 50 y que ganaron se reúnen en privado con el gobierno. ¿Ustedes se reúnen en privado con el gobierno para hacer negociados oscuros? Como dice Gilberto Santa Rosa, yo no quiero nada regalado. Sí. Y mira, nosotros nos sentamos a conversar de temas de políticas públicas con todos los que tengamos que sentarnos. Ahí no tiene que haber ningún problema con eso, siempre y cuando eso traiga como consecuencia mejoras para la comunidad. Ahora bien, nosotros tenemos muchas diferencias con el gobierno y se las hacemos saber. Cuando fuimos convocados por la Asamblea Nacional para hablar sobre las leyes electorales, más allá de intervenir en un derecho de palabra, nosotros consignamos un documento en los cuales pedíamos que el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos tendrían que ser profundizados y que eso estaba ahí a la disposición de que una Asamblea Nacional pudiese hacer una reforma en la ley de procesos electorales, que es la que impide que un venezolano que no esté en condiciones legales fuera del país pueda inscribirse en el registro electoral en ese país donde vive. Y si se hace esa reforma y se facilitan las cosas, todos esos venezolanos que están en diferentes países del mundo podrían ejercer sus derechos políticos y votar en las elecciones. Además, también pedíamos en ese documento que se facilitara la inscripción y actualización en el registro electoral. ¿A qué hacemos referencia? Hoy en día, cuando no hay elecciones, una persona que vive en los municipios foráneos tiene que venir a la capital del estado para inscribirse en el registro electoral. Queríamos nosotros, lo dijimos en el documento, que tiene que haber un registro electoral permanente parroquializado para facilitar que la gente se inscriba. Esas dos cosas las pedimos por escrito, de manera tal de que nosotros creemos que hay que facilitar para que todos los venezolanos se involucren y sean parte de la solución. Ok, más mensajes, muchísimos mensajes, por cierto, mucho interés ha despertado esta entrevista con nuestro invitado el día de hoy. Dice Méndez Reinaldo 761, ¿con qué moral María Corina Machado y su tren del humo van a llamar a votar en la reforma? ¿Con qué moral? Ciertamente pareciera contradictorio que llamen a una elección sí, a otra elección no, pero en todo caso, bienvenidos los votos. Si se trata de frenar una reforma constitucional antinacional o que contraríe los intereses nacionales, pues por supuesto que bienvenido, más allá de las contradicciones, bienvenido todo aquel que quiera votar en contra de esa reforma. Dice, estoy respondiendo yo en vez de, que debería hacerlo tú, pero hay que primero que nada saber si es que la reforma, si es que va y cuáles son los objetivos de la reforma. Pero en todo caso, yo coincido contigo. Todo aquel que hoy está involucrado en la no participación y quiere involucrarse en la participación, hay que ponerle alfombra roja. Bienvenido a eso. Así es, así es. Amílcar
Morú dice: buenas tardes, Mario, y al invitado. Yo voté por Fuerza Vecinal, lo están haciendo bien, acompañan al pueblo. Así es que debe ser, los felicito a todos, bendiciones. Muchas gracias. Y personas como tú que estás haciendo este comentario son las que nos van a ayudar a construir un país mejor para todos los venezolanos y lograr oportunidades para que todos esos venezolanos que se han ido del país regresen, porque van a tener oportunidad de progresar en Venezuela. Dice Chirulo 1954, ¿qué pasó, por favor, con Luis Aguilar, que no quedó ni como concejal? Le informo que sí quedó de concejal. ¿Ah, sí? Claro que sí quedó de concejal en Baruta. Ah, qué bueno. Le qué informo. bueno. Porque él aspiraba a la alcaldía también. Él aspiraba a la Hubo un alcaldía, acuerdo pero después, ahí ¿no? se hizo un esfuerzo unitario. Darwin contó con el apoyo de absolutamente todos los factores con vocación democrática, y Luis Aguilar está dentro de los concejales electos. Ok. Armando 62 Bravo. Son puros caimanes buscando el poder y dinero. En eso se ha convertido la política, tanto de derecha como de izquierda. Todos son iguales. Caramba, qué imagen tan precaria la que se ha formado alguna gente respecto a los políticos. Sí, yo entiendo que la antipolítica que no es nueva en Venezuela, así llegó Chávez al poder con la antipolítica, y seguimos con eso. O sea, hay que creer en alguien, hay que promover, y si una persona se siente que ni unos ni otros lo representa, yo lo invito a que se involucre en la política y sea él una persona que logre que la gente crea en él. Pero al final, si a ti no te gusta nada de lo que existe, al final eso lo que va a traer como consecuencia es que la situación empeore para todos los venezolanos. Bien, nos estamos acercando al final del programa. ¿Qué planes tienen ustedes para el futuro inmediato? Ya hablamos, digamos, de la perspectiva en el largo plazo. La posibilidad de que Fuerza Vecinal plantee una candidatura propia para las elecciones del 2030. En estos meses por venir y estos años por venir, ¿qué planes específicos van a adelantar ustedes como fuerza política? Ya no como, digamos, ya no como factores de poder, sino como fuerza política. Bueno, nosotros tenemos un plan para continuar en la organización de la sociedad. Nosotros nos falta mucho por crecer, somos un partido relativamente nuevo. ¿Cuántos militantes tienen ustedes, si lo han logrado censar? Claro que sí, nosotros somos un partido moderno, estamos altamente sistematizados. Nosotros al día de hoy tenemos más o menos 50.000 militantes a nivel nacional, tenemos representación en casi todos los estados del país y en casi todos los municipios. Esos equipos vamos a seguir trabajando. El decirlo es más fácil que hacerlo. Cada día se hace más difícil la posibilidad de tener un partido político con características nacionales por el costo logístico. Sabemos que la gente está pasando mucho trabajo. Imagínate tú en una población rural que tú le digas a una persona que nos ayude a construir esta propuesta de partido, y esa persona tiene que estar pendiente de cómo le da comida a sus hijos, cómo le da educación a sus hijos, y viven con mucha precariedad. Entonces, sin duda alguna es muy difícil. Antes de que llegara Chávez, los partidos políticos tenían financiamiento. Una de las cosas que hizo Chávez cuando llegó fue eliminar el financiamiento de los partidos políticos, porque tenía esa visión hegemónica de la cual te hablé hace ratico. Hoy en día los partidos políticos vinculados al gobierno nacional tienen recursos económicos para seguir creciendo. ¿Cómo se financia la Fuerza Vecinal? Bueno, por eso es que somos un partido político con mucha precariedad. En estas elecciones que acaba de pasar, yo que estoy en una responsabilidad como secretario general del partido, a mí me llamaban de los estados pidiéndome apoyo, pidiéndome ayuda, y yo le decía, mire, pero hablan con sus amigos en los municipios para que consigan apoyos, hagan rifas, o sea, busquen mecanismos para financiarse. Hacer política opositora en Venezuela es muy complejo, y definitivamente, bueno, muchos lo entendieron y muchos no lo entendieron. ¿Los recursos públicos de las alcaldías no fueron derivados hacia la campaña? No, nosotros estamos en contra de eso, como estamos en contra de que los recursos del gobierno nacional sean utilizados en campaña. Además, la Constitución es clara en eso. Es ilegal utilizar recursos públicos para la promoción de una parcialidad política, cosa que el gobierno nacional la hace y nosotros lo censuramos. Ajá, fíjate. ¿Cómo se van a entender ustedes con esta nueva realidad, con el gobierno? Cuando hablo del gobierno me refiero al gobernador
o a los gobernadores de los estados, porque ustedes están en varios estados, y con el gobierno nacional. Bueno, como te dije hace ratico, si nosotros tenemos que reunirnos con un gobernador del partido que sea, o con el presidente de la República, y atrás de eso va a traer como consecuencia que podamos ejecutar políticas públicas que beneficien a la gente, nosotros no vamos a tener problema en reunirnos con ellos. Pero claro, nosotros marcamos diferencia cuando asistimos a esa reunión, por eso te hacía referencia cuando fuimos convocados por la Asamblea Nacional, que más allá de nos tomarnos una taza de café y cordializar, y etcétera, etcétera, vamos a definir una política, una posición, y por eso más allá de palabras consignamos un documento expresando cuáles son nuestras propuestas. Maduro anunció la convocatoria del Consejo Federal de Gobierno, ustedes van a participar. Bueno, la anunció, más no se ha materializado, no se ha formalizado. Sí. Pero si se da, y asistiremos. Ahora, tampoco, yo le comentaba por cierto a Vladimir, a mi hermano, el Consejo Federal de Gobierno en todo caso debería realizarse una vez que se juramenten los nuevos alcaldes, porque no pueden participar los alcaldes que no están en ejercicio, según tengo entendido. Sí, y además, en ese Consejo Federal de Gobierno es una extraordinaria oportunidad. Yo no voy a, seguramente a mí no me van a convocar porque no soy alcalde. Pero si fuese, tú eres presidente del Consejo Municipal de Chacao, sí, pero si no te corresponde. Pero si a mí me convocan como dirigente político. Como dirigente político, una de las primeras cosas que voy a solicitar ahí es que no es posible que los ingresos petroleros del país no sean enterados dentro del presupuesto ordinario. Eso es injusto para todas las regiones y para todos los municipios, porque al no enterar los ingresos que provienen del ingreso petrolero, disminuye el situado constitucional para los estados y los municipios. Además, terminan administrándose de una manera discrecional y con muy poco control. Eso es malo para el país y eso es una de las cosas que en una instancia como esa yo aprovecharía y le diría al presidente, ya que lo ha hecho hasta este momento mal en relación a la aprobación del presupuesto, lo exhorto para que en el próximo presupuesto los ingresos petroleros estén enterados dentro del presupuesto ordinario. Bien, Máximo, agradecido. Muchas gracias por la oportunidad, Mario, y seguimos siempre a la orden. Así es, bueno, y tengo yo en lo personal también que felicitarte y que felicitar a tu organización, a todos los militantes y a todos los alcaldes, concejales que han resultado electos. Bueno, les haré llegar tu felicitación a todos esos activistas de los cuales hoy me siento muy orgulloso, y este sueño que se llama Fuerza Vecinal todos los días lo que hace es llenarnos de satisfacción y de alegría, porque seguimos avanzando. Y aquel que todavía no se ha involucrado, tenemos las puertas abiertas para que sea parte de este proyecto, parte de este sueño que se llama Fuerza Vecinal. Así es. Oye, y yo lo felicito porque bueno, hay que ver, yo como demócrata, ¿no? Soy un periodista demócrata, hay que ver lo que significa derrotar a un gobierno autoritario, ¿verdad? Y derrotar a la vez una política abstencionista, extremista, que le entrega precisamente al gobierno los órganos de poder popular. Así que bueno, agradecido por tu presencia, agradecido también, amigos y amigas, por el acompañamiento que ustedes nos hacen diariamente. Tengo muchos mensajes más que nos han continuado llegando, pero qué lástima que no tenemos ya tiempo de leerlo, pero les agradezco muchísimo esa participación que desborda nuestras capacidades. Las recibo, por supuesto, con mucho cariño. Muchas gracias. Entonces, trabajamos para ustedes con mucho cariño como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, agente serie, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previecita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tenga todas y todos muy buenas tardes.